Bienvenidos a Economía en Breve, donde comentamos lo más relevante de la marcha de la economía en esta semana que terminó el 12 de julio, aunque tenemos una noticia de este sábado. Y vaya semana que tuvimos en México, comenzando con la sorpresiva renuncia de Carlos Ursúa como secretario de Hacienda, lo que tiene una lectura negativa tanto por la forma en que ocurrió como por lo que nos dice en su carta. Al estilo Trump, Ursúa dio a conocer su carta de renuncia en su cuenta de Twitter a media mañana del martes, provocando reacciones inmediatas en los mercados, como veremos más adelante. En su carta refiere muchas discrepancias en materia económica, como las decisiones que ha tomado la administración sin el suficiente sustento, así lo refiere él, y que le resultó inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la hacienda pública por parte de personajes influyentes del actual gobierno y con un patente conflicto de interés. Ursúa se va dejando claro su desacuerdo y su denuncia de que hay cosas que no le parecieron en el funcionamiento del actual gobierno, lo que inyecta una nueva dosis de incertidumbre a un ya complicado panorama económico. Hay que recordar que Ursúa fue el elegido por el presidente para llevar las finanzas y la economía del país y que de una forma u otra había mantenido muy clara la intención de mantener la disciplina fiscal y la estabilidad económica, que son fundamentales para mantener las expectativas en orden. Su partida deja claro que no lo dejaron actuar conforme a sus convicciones y entendimiento, lo que genera dudas sobre la política económica de la actual administración, y quedan abiertas preguntas como cuáles son esas decisiones sin sustento y quiénes son los personajes influyentes con patente conflicto de interés que ya algunos medios están abordando. No pasó mucho tiempo antes de que el presidente nombrara a Arturo Herrera, que se desempeñaba como subsecretario del ramo, como nuevo titular de Hacienda, todavía por cierto por ser ratificado por el Congreso, y este nombramiento contribuyó a calmar un poco la turbulencia que comenzaba a azotar a los mercados financieros. Arturo Herrera es de los funcionarios de la actual administración mejor percibido por los mercados, que lo consideran un economista muy competente y que inspira confianza, ya que sus declaraciones suelen ser muy congruentes. Me tocó escucharlo de cerca hace un par de meses que lo invitamos a nuestro Comité de Estudios Económicos del IMEF, dejándome la impresión de que entiende perfectamente la problemática económica del país y nuevamente que es muy congruente y consistente en sus comentarios. Desde luego, le deseamos todo el éxito del mundo en su nuevo encargo, que no será nada fácil, ya que además de enfrentar un panorama global altamente complejo, enfrentará muchos retos enormes en la economía nacional, que parece dirigirse a una recesión mucho más rápido de lo esperado. Habrá que ver hasta qué punto tendrá el secretario Herrera la libertad de acción para lograr llevar la congruencia de sus declaraciones a las decisiones concretas del gobierno y convencer al presidente, que por cierto en una conferencia mañanera posterior, cuando le preguntaron que si Herrera le decía que no a algún proyecto prioritario, entendiéndose que se referían a la refinería de Tabasco, contestó que lo convencería, ya que tiene los argumentos para ello. Así no pinta nada fácil el camino para el nuevo secretario de Hacienda. En otro evento altamente preocupante que algunos analistas políticos han calificado como grave, el Congreso de Baja California extendió de 2 a 5 años el periodo de gobierno del gobernador electo Jaime Bonilla, lo que representa una afrenta al orden constitucional del país y a la vida democrática, ya que los ciudadanos de hecho votaron por un mandato de 2 años y no de 5. Ya veremos qué pasa, pero en este entorno de alta incertidumbre preocupa que algunos de los responsables de mantener el orden jurídico sean los primeros en violentarlo, como en este caso de Baja California. Pasando a los temas económicos, se dieron a conocer las minutas de la última decisión de política monetaria de Banco de México, donde puede verse una preocupación creciente al interior de la Junta ante las dificultades que plantea el entorno. De verdad que Banco de México tiene una labor muy compleja en la conducción de la política monetaria, ya que si relajan la postura en este entorno y antes de tiempo, pueden poner en riesgo la estabilidad de la economía y la credibilidad que han venido construyendo en los últimos años, pero si mantienen las tasas de interés elevadas por más tiempo del necesario, pueden contribuir en alguna medida a la debilidad de la actividad económica. Si bien el mandato del Banco de México es claramente mantener la estabilidad de los precios, también es comúnmente aceptado que la política monetaria puede frenar el ritmo de la actividad económica cuando está demasiado restrictiva, y todos los miembros de la Junta son bastante sensibles a ello.
En las minutas vemos que todos reconocen una desaceleración mayor a la anticipada en la economía del país y respecto a la inflación, la mayoría señala que hay un alto grado de incertidumbre sobre los riesgos, ya que hay varios que apuntan en sentidos opuestos. La mayoría enfatiza la necesidad de atender el deterioro de la calificación crediticia soberana y de Pemex, y ahora también se señaló el riesgo que representa la Comisión Federal de Electricidad. La mayoría coincide en que si la Reserva Federal baja sus tasas de interés, esto le da a Banco de México más margen de maniobra, pero también se advirtió que un relajamiento prematuro podría tener consecuencias negativas sobre la estabilidad financiera del país. El voto disidente, como se esperaba, fue del doctor Esquivel, que argumenta que la inflación se ha comportado mejor a lo que se esperaba y que el anunciado relajamiento monetario de otros bancos centrales, aunado a la notable desaceleración de la economía, abren espacio para reducir la tasa en México sin poner en riesgo ni comprometer el mandato del Banco de México. Por cierto, esta gráfica de la inflación en los últimos años nos permite ver que este comentario del doctor Esquivel podría estar demasiado adelantado a los acontecimientos. Las barritas son la inflación observada cada año desde el 2005, que es cuando se adopta el objetivo de 3% para la inflación, y que puede verse aquí en la línea verde. Y la línea azul es la inflación promedio de 4.16% que se ha observado en este periodo. Desde que se estableció el objetivo de 3%, solo un año se ha alcanzado cabalmente y en promedio la inflación se ha ubicado por arriba del nivel superior, que es el 4% del rango de variabilidad alrededor de la meta. La mayoría de los miembros de la Junta seguramente están preocupados porque si la inflación no regresa rápidamente a su meta, entonces las expectativas se mantendrán por arriba de la misma, de la meta, y la credibilidad del Banco de México puede verse afectada. Hablando de la inflación, en junio se registró un buen resultado de 0.06% en el índice general, lo que respondió a una reducción importante en el componente no subyacente, como podemos ver en este cuadro del INEGI. El componente subyacente, en cambio, creció a mayor ritmo, impulsado sobre todo por los servicios que vienen acelerando respecto a los años anteriores. En esta siguiente gráfica pueden ver la baja en la inflación general en las barritas, que ya entró al rango objetivo, mientras que la inflación subyacente en la línea morada está acelerando en los últimos meses. Me parece que una de las condiciones para que Banco de México pueda recortar su tasa de interés de referencia es que la inflación subyacente comience a reducirse de forma más clara, lo que parece que todavía llevará algunos meses. Otro indicador muy relevante fue la producción industrial, que en mayo presentó una caída de 3.3% real anual, todavía más profunda que la registrada en abril. En esta gráfica podemos ver el crecimiento anual de la producción industrial en los primeros 5 meses del año y es notable la caída que se observa en el presente, que no se había observado en lo que va de la década. El componente de construcción, que hay que recordar suele ser un indicador adelantado de la actividad económica, se desplomó 9.8% real anual en mayo, que como podemos ver aquí es la caída más abrupta de los últimos años. Si vemos los principales componentes de la construcción, observamos que ambos muestran fuertes contracciones, destacando desde luego la edificación, que es el de mayor peso relativo, aquí ilustrado en las barritas. También se publicaron las cifras de producción y exportaciones de la industria automotriz, que como pueden ver en esta gráfica, no les fue nada bien en el mes de julio. La producción se contrajo 4.4% anual, aquí representada en las barritas, mientras que las exportaciones apenas crecieron 1.7% anual, aquí en la línea morada. En esta gráfica podemos ver que la producción del periodo enero-junio de este año es la segunda peor de los últimos 9 años. Y en esta otra gráfica podemos ver que las exportaciones del primer semestre crecieron también a un ritmo mucho más débil que en otros años de esta década. Por último, este sábado se publicaron las cifras de empleo del IMSS del mes de junio, registrándose la pérdida de 14.244 puestos de trabajo en este mes. Algo curioso, por cierto, está pasando en junio porque también el año pasado se registró una pérdida de empleos. En ese mes fue de 13.497. En esta gráfica pueden ver la creación de empleo en los 12 meses previos, así como su tasa de variación, quedando en un nivel muy parecido al de mayo, que de todas formas refleja la debilidad que vemos en la economía.
Todas estas cifras son malas señales para nuestra economía que nos hacen pensar que una recesión pudiera estar más cerca de lo que se pensaba anteriormente. Pasando al entorno global, en la semana destacó el testimonio que el presidente de la Reserva Federal rindió ante un par de los comités del Congreso de su país para explicar la situación de la economía y la conducción de la política monetaria. El señor Powell dejó ver que la Reserva Federal parece estar preparando el inicio de un ciclo de baja en sus tasas de interés de referencia, lo que resulta una noticia muy dulce para los mercados financieros. De hecho, los índices accionarios en Estados Unidos alcanzaron nuevos máximos históricos, como podemos ver en esta gráfica al índice Dow Jones Industrial, rompiendo por primera vez los 27,000 puntos. El promedio de los mercados accionarios del mundo que seguimos en nuestra gráfica mostró en la semana una baja de 0,21%, ya que fuera de Estados Unidos predominaron las bajas. Nuestro mercado accionario perdió 1,75% en la semana y como pueden ver en la gráfica, la mayor caída se dio justo el día de la renuncia del Dr. Ursúa. El tipo de cambio del peso frente al dólar también se vio afectado por la salida de Ursúa, como pueden ver en esta gráfica, depreciándose 20 centavos el martes y luego regresando a los 19 pesos por dólar al cierre de la semana. Las tasas de interés de los bonos de largo plazo aumentaron de forma bien importante en México, como pueden ver aquí en la línea verde, destacando desde luego el brinco del martes del día de la renuncia y moviéndose con bastante sincronía con las tasas de interés de largo plazo de Estados Unidos. La semana que inicia tendremos poca información, como podemos ver aquí en nuestra lámina, destacando para nosotros el plan de negocios de Pemex que se espera, pues de hecho desde el inicio del año y que se ha venido postergando en varias ocasiones. Este plan será fundamental para la marcha de los mercados y la conformación de las expectativas, ya que la calificación crediticia de Pemex y posiblemente de la deuda soberana del país dependen de su consistencia. Y con esto concluimos este programa número 132 de Economía en Breve, que espero les haya resultado de utilidad y si ese fue el caso, que le den like al comentario, que se suscriban al canal y desde luego que lo compartan entre aquellos a los cuales también les puede ser de utilidad. Muchas gracias y muy buena semana.